es en el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Si puede ir hasta ahí, por favor. Evangelio de Juan, el capítulo 6. Y cerramos ahí todos los micrófonos, por favor. Y el tema, hermanos, que quiero hablar con ustedes hoy es más bien una pregunta. ¿Somos consumidores o somos discípulos? Ese va a ser el tema y va a ser el título de nuestro mensaje. ¿Consumidores o discípulos? Así dice la palabra. Capítulo 6 de Juan, versículo 60. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y ahora verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que este es uno de los pasajes, hermanos, que nos muestra que el primer nombre que tenemos los seguidores de Cristo es discípulos. Más adelante se les llamaba los del camino. Y luego en la ciudad de Antioquía, eso pertenece al país de Siria, por primera vez se les llamó cristianos. Pero el nombre original es discípulos. Como les dije, nuestro mensaje es consumidores o discípulos. ¿Qué es un consumidor? En este mundo, hermano, un consumidor es una persona que tiene muchos beneficios. Un consumidor tiene leyes que lo protegen, derechos. Un consumidor, hermanos, es un receptor de toda clase de ofertas. Llueven en su celular, llegan a su correo electrónico. El consumidor recibe muchas promociones y se le abren puertas para créditos. Hay un sistema creado, hermanos, que busca complacer al consumidor, que busca hacerlo sentir satisfecho. Y algunos de ellos son conocidos como personas VIP. Seguramente habrá oído esa palabra, VIP. Esa palabra es una sigla en inglés, que quiere decir Very Important Person. Quiere decir una persona muy importante. Y el mundo hace sentir a los consumidores personas importantes. Ellos son individuos con estatus. Un consumidor tiene prestigio y el consumidor siempre recibe un trato preferencial. Desde tiempos lejanos se dice el cliente siempre tiene razón. Cliente y consumidor es la misma persona. Los consumidores en nuestro tiempo se volvieron celebridades, se volvieron figuras públicas. Y ahora yo estoy aquí para decirles que toda esa bobada se ha metido en las iglesias. Las iglesias se ha llenado de personas que se creen muy importantes, que el mundo tiene que estar rendido a sus pies, que la iglesia tiene que servirle, hacerle feliz, satisfacer sus antojos, sus caprichos. La iglesia, hermanos, tiene que hacerle todo a esa clase de creyentes que los identificamos como consumidores. Pero un discípulo, que es un seguidor de Cristo, un discípulo no exige nada. El discípulo solamente se rinde a Cristo. Otra vez, a diferencia del consumidor, un discípulo no exige nada. El discípulo solamente se rinde
a Cristo. La palabra discípulo aquí en el Evangelio es del idioma griego, es la palabra matete. Esa palabra matete quiere decir que él es un aprendiz. Si ustedes y yo somos discípulos de Cristo, tenemos que comportarnos como aprendices, como estudiantes, tenemos que portarnos como alumnos. Un discípulo, hermanos, es un alumno que está bajo la guía de un maestro. Un discípulo es un alumno que está bajo la guía de un maestro. La guía es nuestro Señor. Todos recordamos cuando en Primera de Pedro 2, verso 21, dice que el Señor Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él es el maestro, Él es nuestro guía. Si nosotros somos discípulos, tenemos que seguirle, hacerlo con obediencia. Un discípulo es una persona que se somete a la palabra de Dios. Creo que todos recordamos cuando Pablo escribe en segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16, dice Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, es útil para corregir, para redarguir. En otras palabras, hermanos, un discípulo se somete a la palabra porque ella es útil para darnos enseñanzas a nuestra vida. Por eso ustedes y yo, si calificamos como discípulos de Cristo, tenemos que tener contacto con la palabra. Ella nos enseña. Todos recordamos el Salmo 119, 105, que dice que la palabra es lámpara a nuestros pies. Así que, hermanos, un discípulo sigue las pisadas de Cristo. Un discípulo sigue las enseñanzas de la palabra de Dios. El discípulo, hermano, dice que la palabra es útil para enseñar y para corregir, porque hacemos muchas cosas que no son correctas y la Biblia nos señala y la Biblia nos enseña cómo corregir, cómo hacer las cosas del modo que le agradan a Dios. Así que entenderán que ninguno de nosotros puede vivir lejos de la palabra de Dios. Ella es la guía maestra, es el manual que nos transmite la conducta que debemos tener como cristianos, como hijos de Dios. Un discípulo, hermano, nunca pone excusa. Un discípulo carga la cruz sin aplausos. Un discípulo de Cristo, hermano, no necesita aplauso, no necesita mimos, no necesita masajes espirituales. Un discípulo toma la cruz y sigue al Señor. Pero los consumidores están acostumbrados, por ejemplo, cuando se van de vacaciones y llegan a un hotel, ahí en ese hotel le ofrecen una sala de hidromasajes. En el hotel le ofrecen un lugar donde hay pesas y otras máquinas para hacer gimnasia. El hotel le ofrece wifi. El hotel le ofrece masajes descontracturantes. El hotel le ofrece internet, una toalla limpia, un control remoto para que mire la televisión, le ofrece una notebook, una computadora para que usted navegue. Pero en nuestra iglesia, hermano, esa clase de consumidores no se van a sentir bien porque nosotros no tenemos servicio sin cruz. En la Iglesia Bautista Maranata no hay servicio sin cruz. Ese no es el reino de la diversión, del entretenimiento. La Iglesia Bautista Maranata no es el paraíso de la alegría. Es el lugar donde se predica el evangelio y donde hay evangelio hay cruz. Y entonces somos desafiados a tomar la cruz. Cuando una persona quiere traer a la iglesia el sistema consumidor,
se siente un choque, ¿eh? Porque, mis hermanos, en la iglesia no funciona el consumismo. Hay gente que, para que me entiendan bien, hay gente que consume religión. Dice, vengo un domingo, 2 domingos al mes, porque eso a mí me hace bien. No me pidan más compromiso, pero ahí estoy. ¿Eh? Puedo elegir un himno preferido. ¿Eh? Puedo yo ser recibido en la iglesia con un café. ¿Eh? Yo necesito ir a la iglesia y como soy consumidor, yo quiero que me preparen un plato preferido. Hermanos, el banquete de la Iglesia Bautista Maranata es Biblia. Es ese nuestro deber, enseñar la Biblia, alimentar con la Biblia, dejarnos fortalecer con la Biblia. El paquete de la satisfacción de la carne no tiene lugar en Maranata. No le podemos dar el servicio VIP que le dan en los hoteles. No le podemos ofrecer el servicio VIP que le dan en un aeropuerto, en un espectáculo, en un teatro, en un estadio de fútbol. Lo que nosotros les ofrecemos es un evangelio con cruz y con salvación eterna. Es eso lo que podemos hacer. Los placeres que le satisfacen su carne no los va a encontrar en la Iglesia Bautista Maranata. Consumidor o discípulo. ¿Qué somos nosotros? ¿Consumidores o discípulos? Ahora quiero invitarles a una mirada al Salmo 78. Si puede ir hasta ahí, por favor, Salmo 78. Y vamos a leer versículos 17 y 18. Salmo 78, y vamos a poner nuestra mirada en los versículos 17 y 18. Si no lo encontró, voy a leer para usted. Dice así la palabra de Dios, porque todo este capítulo habla de cómo salieron de Egipto y cómo Dios los protegió y cómo Dios les proveyó para llegar hasta la tierra prometida. Eso habla este salmo. Y llega al versículo 17 y dice así, pero aún volvieron a pecar contra él, es decir, contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. El pasaje enseña, hermanos, que el pueblo se rebeló contra Dios, se puso mal, le puso mala cara a Dios, expuso quejas contra Dios y contra los líderes que Dios le dio, que eran Moisés y Aarón. El pueblo estaba enojado, estaban en el desierto, pero dice que cuando alzaron la voz, pidieron comida a su gusto. En otras palabras, ellos estaban diciendo, somos consumidores, tenemos derecho a reclamar, somos consumidores, tenemos derecho a un trato preferencial. Pero hermanos, estaban en el desierto, no había allí un kiosco, no había allí un hipermercado, un shopping, no había nada de eso. ¿Acaso querían comer salchichas con puré? ¿Acaso querían comer hamburguesas o alguna clase de comida chatarra? El salmista dice que en la rebelión pidieron comida a su gusto. En los días que vivimos, la gente dice, yo quiero ir a la iglesia, pero no quiero un sermón largo. Yo quiero ser parte de la reunión, pero no quiero que me use muchos versículos de la Biblia. Yo quiero ir a la reunión, pero yo quiero levantarme en el momento que quiera y me voy. Yo quiero estar en la reunión para pedir comida a mi gusto. Cuando leímos el Evangelio de Juan, al comenzar el mensaje, el Señor Jesús le habló a los discípulos y ellos le dijeron, no nos gusta la comida que nos estás dando, porque ellos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá recibirla?
No nos gusta ese estilo de predicación, no nos gusta ese estilo de enseñanza. Todos levantaron la voz, dura es esta palabra. Ahora, los predicadores nos sentimos aliviados, porque si la gente rechazó el estilo de predicación del Señor Jesús, también lo van a hacer con el nuestro. ¿Por qué rechazaron esa predicación? Porque estaban pidiendo comida a su gusto. ¿eh? La clase de sermón que a ellos le rascaban las orejas, una clase de sermón que los entretuviera en el camino. Dura es esta palabra, fue la queja. ¿Quién podrá recibirla? Y luego en el versículo 66 que leímos, dice que muchos de los discípulos, no de los mundanos, no de los curiosos, no de los simpatizantes, muchos de los discípulos se volvieron atrás. Es decir, que no lo siguieron al Señor porque no le gustó su predicación, no le gustó su propuesta. Ellos querían comida a su gusto. Como cuando llegan a un hotel y dicen, o en un restaurante, dicen, ¿cuál es la carta? Deme la carta, quiero conocer todos los platos y quiero elegir el que más me gusta. En el mundo espiritual están haciendo lo mismo, porque esa cultura del consumidor mundano ha llegado a nuestras iglesias y hay hombres y mujeres que exigen cosas a su gusto. Ellos no están pensando si glorifican a Dios, no están pensando si honran a Dios, si exaltan a Dios. Ellos todo lo que quieren es algo que satisfaga su gusto. Entonces, mis hermanos, las iglesias hoy se han llenado de personas que vienen con esos malos hábitos, con esas malas costumbres del mundo. Gente que va a un restaurante y dice, quiero que me dé un bife vuelta y vuelta, que esté ahí a medio punto o algo así, dicen, que se vea un poquito de sangre o rojito en el centro. Otros dicen, deme una tortilla babé, de esas que son jugosas por dentro, que el huevo no se termina de cocinar. Otros dicen, mire, yo quiero que usted me dé este plato, pero ahí bien caliente. Piden comida a su gusto. Y esa clase de costumbres después la traen a la iglesia y piensan que la iglesia está para servirles a ellos, para satisfacer sus caprichos, sus antojos. Y entonces surge la pregunta, ¿estamos frente a consumidores o estamos frente a discípulos? ¿Consumidores o discípulos? Cuando el predicador usa mucho la Biblia, el consumidor dice, oh, mire, esta prédica a mí me resulta tóxica, porque usa mucho la Biblia el predicador, eso me resulta tóxico, me resulta incómodo de ir de un pasaje a otro, de estar buscando, investigando la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, dice, esa prédica, mire, la dio así tan frontal, sin anestesia, no usó aceite de oliva extra virgen para suavizar la predicación. El pastor la mandó así nomás de frente. Eso le dijeron a Jesús también, hermanos. Dura es esta palabra, ¿quién podrá recibirla? Ahora quiero que me acompañe un momento, porque ya le hablé de los consumidores. Déjeme hablarle un poquito cómo eran los discípulos. Si puede ir un momento a Hebreos, el capítulo 11. Si puede buscar ahí en su Biblia, Hebreos, el capítulo 11. Solamente 2 versículos quiero que notemos allí. Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 36. Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 36. Por si hay alguien nuevo que no conoce, todo ese capítulo habla de los héroes de la fe y de las heroínas de la fe, de hombres y mujeres que se destacaron en esta vida por su fe en Dios. Esa fe, hermano, fue costosa porque hizo que sufrieran todo lo que les voy a leer ahora. Ponga atención, Hebreos 11, verso 36.
Dice la palabra, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de otro de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de esta tierra. Y ahora les digo, ¿qué me cuenta? Mire lo que eran los discípulos del Señor. Dice la palabra en el verso 36 que experimentaron vituperio, es decir, toda clase de ofensas, de insultos, de las agresiones verbales más groseras que se pueda imaginar. Sufrieron, dice, vituperios. Y luego dice también allí azotes. Muchos de ellos eran despojados de su vestimenta. Pablo y Silas, en Hechos 16, cuando llegaron a Filipos, le sacaron sus vestimentas y le dieron una paliza con vara, y en esa cárcel fue donde ellos cantaron himnos a la medianoche. Y usted puede ver que hasta nuestro mismo Señor Jesucristo fue despojado de su vestimenta, fue abofeteado, fue escupido, fue coronado con espinas. Ese era el trato que recibían los seguidores, azotes, cárceles. Cantidad de testimonios tenemos aquí en la palabra de los que fueron azotados, encarcelados. Dice ahí el versículo 36, prisiones y cárceles. Luego en el 37 habla que algunos fueron apedreados. Recordamos a Esteban al final del capítulo 7 de Hechos, apedreado, sepultado. Recordamos a Pablo que fue apedreado y dado por muerto. Dice que muchos de ellos fueron apedreados. Estos eran discípulos, no eran consumidores. Estos no exigían nada, ellos lo daban todo por la causa del evangelio y por la fidelidad al Señor. Espero que ya estemos notando la diferencia entre un consumidor religioso y un discípulo de Cristo. Mire un poquito más en el verso 37, dice que fueron aserrados. Y siempre mencionamos, esto se refiere al profeta Isaías, que fue puesto en el tronco seco de un árbol y con sierra cortaron sus cuerpos a pedazos. Esta gente no exigía nada, lo daban todo por Dios. Mire un poquito más, dice la palabra ahí, hermanos, fueron estos anduvieron a filo de espadas. Dice que fueron cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres y angustiados. Ninguno de ellos vestía a la moda. Ninguno de ellos tenía plata para comprar una clase de vestido distinguido. Pieles de oveja, pieles de cabra. Juan el Bautista tenía piel de camello. Eso era, hermano. Juan el Bautista no sabía lo que era eso de pedir comida a su gusto. Él comía miel y langostas, langostas a la piedra, langostas ensartadas en un palo, langostas, hermanos, en las cenizas, comía langostas hervidas. Oh, él tenía un montón de recetas, comía langosta todos los días y miel, y se vestía con ropa de camello. Sin embargo, nuestro Señor dijo sobre Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que él. Ese era un discípulo distinguido que dejó huellas, que dejó una antorcha encendida para que nosotros sigamos ese camino. Consumidor o discípulo, ¿de cuál de los dos estoy más cerca? ¿En dónde está parada mi vida en esta noche? ¿Soy un consumidor religioso o soy un verdadero discípulo de Cristo? El discípulo sigue al maestro. El discípulo no exige, el discípulo obedece, el discípulo sigue huellas, el discípulo es un alumno, un estudiante, un aprendiz, y nosotros estamos para aprender de nuestro Señor todos los días. Él dice, venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En él están todas las enseñanzas que nuestra vida necesita. Ahora, estos hombres, yo digo que es diferente a los predicadores de nuestro tiempo. Y bueno, y aún yo en mis muchísimos años de viaje, alguna que otra vez he estado en un hotel.
Pero estos estaban en las cuevas, estaban en las cavernas, estaban en los montes. Ninguno de ellos se quejó. El profeta Elías no se quejó del delivery, ¿eh? No llegó un muchacho en una moto allí a orillas del arroyo Querid. Vinieron los cuervos, aves carroñeras, inmundas. Le traían carne y pan todos los días. Elías no se quejó cuando aquella mujer le hizo una habitación para el profeta, el aposento del profeta. Ese era Eliseo. Eliseo, ahí estaba, en el aposento. Estos no exigían hoteles de 3 estrellas, de 5 estrellas. ¿Y sabe qué, hermanos? En esos lugares uno se puede sentir cómodo. No es pecado estar en ese lugar. El pecado es cuando nos volvemos consumidores de ese lugar. En uno de mis viajes estábamos en el aeropuerto de Lima, Perú, y por los altos parlantes del aeropuerto me llaman a mí, dan a conocer mi nombre y me citan en un lugar. Pensé que había algún problema con las autoridades o algo así, pero dos mujeres sonrientes me dijeron, ¿usted es Héctor Catani? Sí, bueno, nuestra compañía lo va a distinguir a usted en este vuelo, dándoles aquí en primera clase, comida de primer nivel, atención de primer nivel, asientos cómodos. Me gustó ese viaje, pero no soy un consumidor. Fue esa vez y nada más. Pero hay gente que quiere eso, la comodidad. Son gente que están atrapados en la doctrina del confort. Son gente que valoran más, hermanos, el aire acondicionado y desprecian el fuego del Espíritu Santo en el culto. Y eso es gravísimo. Otra vez le digo, hay gente que ama más el aire acondicionado y desprecia el fuego del Espíritu Santo en el culto. Hay gente que quiere comodidad. Esos son los que se llaman los consumidores. Ahora, si esta noche aquí con nosotros hay un hombre o una mujer que dice, bueno, yo soy consumidor, entonces yo lo que le digo, tiene que romper el témpano. El témpano es ese muro enorme de hielo flotante. Tiene que romper ese témpano de hielo que está en su corazón. El iceberg, que es una masa de hielo. Cuando contamos la historia del Titanic, cómo se hundió, se dice que el iceberg, esa masa de hielo, sobresalía como 300 metros de altura sobre el agua. Y hay muchos que están aferrados en su vida cristiana al iceberg, están congelados. El llamado de Dios es abandone ese lugar, aléjese del iceberg y vuelva a ser un discípulo de Cristo. La Biblia nos llama, hermano, para que seamos discípulos. La mayoría de ustedes leyó en los evangelios el nombre Bartolomé. Bartolomé fue uno de los apóstoles. Cuando usted lee la historia, ese hombre terminó su vida desollado. Esa palabra desollado quiere decir que lo pusieron en una mesa, lo tomaron entre 4 o 5 hombres y lo despedazaron con cuchillo o con espada, con algún objeto cortante, despedazaron el cuerpo de Bartolomé. Ese hombre era un discípulo, vivió para Cristo y murió honrando a Cristo. Si les contara yo acerca de Felipe, el otro predicador, el otro apóstol, junto con Pedro, murieron en la cruz. Pedro con su cabeza hacia abajo, como dice el Evangelio, pero Felipe también sufrió muerte de cruz. Si hablamos de Tomás, aquel que dudó, aquel que no creía que Cristo había resucitado, él murió atravesado por espada. Uno de los Santiagos murió atravesado por una lluvia de flechas. Otro fue tirado desde la cúspide de un templo. Juan, el apóstol, fue puesto en un tanque con aceite hirviendo. Pablo, le cortaron su cabeza, le decapitaron. Algo parecido a una guillotina. Separó la cabeza de su cuerpo. Él le dijo a Timoteo, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Esos y otros eran discípulos.
Yo pensaba en esta mañana un hombre que se llamó Pedro de Baldo. Ese hombre vivió allá como más de 1000 años atrás. Y ese hombre un día escuchó el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, cuando Jesús le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y sígueme. El joven rico no le siguió al Señor, pero Pedro de Baldo era un hombre pudiente, adinerado, y él repartió todo su dinero entre los pobres, y solamente con la ropa que tenía puesta vivió para el Señor y sirvió al Señor. Hay un movimiento todavía que se llaman los valdenses, vienen de Pedro de Baldo. Yo pensaba en esta mañana también en Bill Sunday. Bill Sunday era un jugador de béisbol, era un hombre que era una fortuna a principios de los años 1900 ganar $500, y él un día habló con sus compañeros del equipo de béisbol y dijo que iba a cambiar de oficio y que ahora iba a ser un predicador, y la paga que iba a recibir como predicador eran $75. No le importó el dinero, le importó ser un discípulo, seguir al Señor, predicar la palabra del Señor. Y así hay tantos casos. El mismo Spurgeon que tantas veces nosotros citamos, el príncipe de los predicadores, fue invitado por la reina de Inglaterra para ser un embajador de Inglaterra, y él dijo que no podía renunciar a un puesto tan alto y de honor como predicador. Esos eran discípulos de Cristo. Esos estaban siguiendo las pisadas del maestro, como cantamos nosotros. Ellos no eran consumidores, ellos eran seguidores fieles del Señor. Y así hay tantos hombres y mujeres que se han destacado en la Biblia y en la historia como fieles discípulos de Cristo. Gente que fue buenos alumnos, gente que fueron buenos aprendices, gente que fueron buenos estudiantes. Y usted y yo también tenemos que rendir ese examen hasta el punto de poder presentarnos ante Dios como un obrero que no tenga de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, mis hermanos, esos discípulos verdaderos no exigieron nada como los consumidores. Ellos lo dieron todo, hasta su propia vida. Yo había seleccionado una cantidad de textos, pero yo creo que ya la idea está fijada para nuestro tema. Entonces, mis hermanos, quiero decirles esto. Cuando nosotros estamos frente a un consumidor religioso, estamos frente a una persona que despierta dudas si ha nacido de nuevo. Porque el consumidor religioso no da señales firmes de ser un cristiano, de ser alguien salvo por Cristo. El consumidor, algunos han creído y se han enfriado, han permitido que las espinas apagaran la palabra, dejaran escondida la palabra. Pero hay algunos que solamente compraron un libreto religioso y son consumidores de religión, no son discípulos de Cristo. Estas palabras tienen que servir en esta noche para recibir un examen en nuestra vida, de asegurarme que realmente soy salvo por Cristo, que soy hijo de Dios, que estoy yendo al cielo, porque hay muchos consumidores que solamente se apropiaron de religión, pero no de salvación. Tienen toneladas de religión, pero no tienen ni un gramo de salvación. Necesitamos, hermanos, ser discípulos de Cristo, porque un consumidor es un sepulcro blanqueado. Recuerdan, el domingo usé ese pasaje de Mateo 23, sepulcro blanqueado. Es una persona que, un consumidor que es un sepulcro blanqueado, es alguien que tiene 2 manos de pintura blanca, tiene 2 manos de pintura religiosa, pero adentro está muerto, no ha nacido de nuevo. Entonces, hermanos, tenemos que ser verdaderos discípulos, porque cuando seguimos fielmente al Maestro, eso también es una señal de que hemos nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios. Ahora, hermano, yo les digo esto,
volviendo a citar segunda de Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Mi pregunta, hermano, esta es la pregunta. ¿Cuándo fue la última prédica que usted se sintió confrontado? ¿Cuándo fue que usted escuchó una predicación que le hizo sentir entre la espada y la pared? ¿Cuándo fue la vez que usted escuchó una predicación y sintió que le estaban pisando los callos de los pies? ¿Cuándo fue que usted escuchó una predicación y dijo, sin duda alguna, esa prédica es para mí? Usted tendría que responder si estuvo el domingo, la prédica del domingo, esa me confrontó. La prédica del domingo. Porque ¿sabe qué, mis hermanos? Hay muchos consumidores que nunca una predicación les llega. Nunca una predicación toca su alma. Y no es porque el predicador no es bueno, y no es porque la denominación bautista no es buena, y no es porque nuestra historia bautista no es útil. Solamente no les sirve nuestra prédica, porque es un consumidor religioso. Ahora quiero decirles esto, y ya voy a ir entrando en la recta final del mensaje. Un consumidor, hermano, religioso, es un adicto. Otra vez, por si lo tomó de sorpresa, un consumidor religioso es un adicto. Un adicto consume alcohol o un adicto consume drogas o cosas por el estilo. Pero hay gente que anda consumiendo religión. Todos los domingos andan buscando un lugar donde consumir algo de religión. Un adicto es un esclavo. Y los consumidores son esclavos. Hay algunos que se les llama consumidor compulsivo. Es una persona que entra y aprovecha las ofertas en un supermercado, aunque lo que está de oferta no lo necesita, no le sirve, pero él le mira y le dice, pero está muy barato. Él tiene que gastar. Es un consumidor compulsivo. No se puede frenar. Él se alegra cuando dice, miren ese pantalón, ese jean, ese me gusta a mí, pero no es su talle, pero me gusta, voy y lo compro. Es un consumidor compulsivo, no se lo puede frenar, gasta y gasta y gasta. Y en la parte espiritual, hermano, hay una doctrina, la doctrina de la comodidad, la doctrina del confort. Hay mucha gente que solo busca una comodidad, pero no buscan el camino para seguirle a Cristo como un discípulo. Ahora, quiero mencionar esto sobre estos consumidores. Ellos forman parte de lo que yo le llamo la religión del simulacro. Vienen los bomberos al colegio y hacen un ensayo de incendio. No hay ningún incendio, solamente están preparando al alumnado por si un día sucede cómo tienen que comportarse en un incendio. Eso se llama un simulacro. La policía, el ejército, hace diferentes clases de simulacro. Es algo que no es real. Y hay una religión, hermano, que pertenece al simulacro. Esa religión está compuesta por hombres y mujeres que están llenos de obras muertas. En otras palabras, todo lo que hacen no honra nada a Dios. Todas sus obras son muertas, porque todo es parte de una religión de simulacro. No son discípulos verdaderos, no consiguen frutos verdaderos. Y todo esto, hermano, necesitamos revisar en nuestra vida. No sea cosa que yo digo que soy bautista, pero pertenezco a la religión del simulacro. Todo en mi interior es una farsa. Nada es verdad. Solamente soy un consumidor religioso. La palabra nos llama, mis hermanos, a someternos a examen para ver si estamos. Porque si estamos en la fe, tenemos que producir obras vivas. Quiero que solamente me dé atención, o si usted después quiere leerlo,
Lo que le voy a citar es Santiago capítulo 2, verso 17. Santiago 2, verso 17 dice así, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. La fe, si no tiene obras, es muerta. Una persona que nunca gana a alguien para Cristo, una persona que nunca trae un invitado a la congregación, una persona que no está en su puesto de trabajo en la obra de Dios, es el dueño de obras muertas. Y entonces la forma de mostrar mi fe es haciendo obras. No soy salvo por obras. Quiero que subraye eso. No soy salvo por obras, pero las obras demuestran que mi fe es verdadera, que los frutos que yo consigo es porque soy un discípulo de Cristo, no un consumidor religioso. Ahora, ahí Santiago capítulo 2 y versículo 20 dice así, dice, mas quiere saber esto, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. ¿Cuántas veces nosotros, como parte de las obras, no es todo, solamente una pequeña parte, ganar un alma para Cristo, traer un invitado para Cristo, traer gente nueva a la congregación, acercarlos al evangelio, a la salvación? Pero todo lo que hacemos, hermanos, son obras muertas. No se pueden ver esa clase de frutos entre nosotros. ¿Y sabe lo que sucede, hermano? Nos volvemos en actores y actrices. Somos personas que actuamos de cristianos, pero no somos cristianos, porque somos parte de los consumidores. Ahora, Dios, hermano, hace una invitación. Nos invita a bajar del escenario. Ustedes saben, porque yo ya lo he enseñado hace mucho tiempo, la palabra hipocresía, Hipócrates, es una palabra que se refería al teatro griego, donde el actor usaba máscaras. A veces usaba una máscara con una sonrisa de oreja a oreja, otras veces usaba una máscara donde tenía una lágrima en su mejilla. Depende de lo que iba a actuar, era la clase de máscara que tenía. Los consumidores que usan variedad de máscaras. La Biblia dice en 2 de Corintios 11 que aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y también, hermanos, los seguidores de él, que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos y todo lo que dice ahí. Él es el rey del disfraz. Y un consumidor es un imitador de Satanás. Un consumidor no es un seguidor de Cristo, no es un discípulo. Es un consumidor religioso y usa máscaras. Pero Dios hace un llamado en esta noche a los consumidores, a los que estamos aquí y a los que oirán o verán este mensaje. Dios dice, bájate ya del escenario. Deja ese papel que está a ser un consumidor y empieza a ser un discípulo verdadero. Ese es el desafío de Dios. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Si yo califico como consumidor, tengo que abandonar ese papel y tengo que empezar a ser un discípulo fiel del Señor, un seguidor del Señor. Y Dios me va a recibir como el padre del hijo pródigo. Salió al encuentro para abrazarlo. El padre del hijo pródigo le puso un vestido nuevo, un anillo nuevo, un calzado nuevo y un andar nuevo. Y esa es la invitación de Dios en esta noche. Si yo soy un consumidor, voy a dejar eso a un costado y voy a empezar a vivir como un verdadero discípulo de Cristo. Voy a lucir ese vestido nuevo, ese anillo nuevo, esa sandalia nueva. Voy a mostrar el andar nuevo con Cristo. Dios nos está llamando. No se demore. Mis hermanos, el problema que estamos viviendo en nuestra época es que el cristiano no quiere ser útil, el cristiano quiere ser importante, quiere ser llamado un hombre VIP, una persona VIP, una persona muy importante. El Señor Jesús no vino, hermano, a buscar aquí fanáticos. El Señor Jesús no vino a construir un club de fans. El Señor Jesús vino y nos llamó para que seamos sus discípulos. Estamos ante una gran oportunidad.
dejar todo lo que no es importante y comportarnos como un discípulo de Cristo. Aprovechemos esa oportunidad, hermanos, y que Dios bendiga grandemente nuestra decisión.